Bueno, ¿cómo están todos? Seguimos ahora con nuestra presentación de Ayurveda. Vamos hoy a conocer un poquito de lo que es Ama versus Agni, ¿no? ¿Qué es Ama y por qué yo lo pongo que es contrario al Agni? ¿Sí? Bueno, entonces, ya lo habíamos mencionado en las otras presentaciones, que asma es la toxina, ¿sí? Para la medicina ayurveda, ama sería un estado como de intoxicación, ya sea a nivel mental o emocional, ¿no? El ama emocional es un ama más sutil y el ama digestiva, por ejemplo, es una ama más densa, más pesada, más sólida, ¿sí? Más viscosa. Bien, entonces, ¿por qué lo pongo acá contrario al acné? Porque si uno tiene un acné equilibrado, un sama acné, no tendría que tener ama, ¿sí? Es inversamente proporcional. Ahora, si el acné se debilita, es irregular o está hiperpotente, ese acné no generaría como un buen funcionamiento del fuego digestivo, ¿no? Entonces se genera ama, ¿no? Y no se genera el alimento, o sea, no puede procesar bien el alimento que comemos o las impresiones que recibimos o no digerimos bien, ya sea a nivel mental o a nivel digestivo, porque recuerden que alimento es todo lo que ingresa por los sentidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí puse unos boxeadores porque si es ama, no es acné. Vamos a empezar entonces a pasar las diapos. Bueno, entonces ama es la toxina, para la medicina occidental sería un estado inflamatorio, ¿sí? Ese estado inflamatorio de bajo grado, crónico, sí, que no estaría generando una patología visible, pero sí hay algo ahí de base. Entonces, es cuando algo no se puede digerir. ¿Por qué puse algo? Porque tiene que ver con alimentos que nosotros ingerimos, que comemos, con emociones que no podemos procesar. Tiene también que ver con aquellos comentarios, ¿sí? De otras personas, con esas impresiones, ¿no? Esas relaciones que son tóxicas en algún punto. O sea, cualquier cosa que nosotros dejemos ingresar y que no lo podamos procesar, genera enfermedad, genera toxina, ¿sí? Y es como dije antes, todo lo que ingresa por los sentidos, ¿sí? También ahí menciono lo que es el amavilla y el garbilla, porque el amavilla es ese ama que se genera en el canal alimentario, ¿sí? En cambio, el otro tiene que ver con todos los productos químicos que nosotros le ponemos al cuerpo. Pueden ser tóxicos, pueden ser venenos, pueden ser fármacos, pueden ser productos de limpieza, pueden ser productos cosméticos, ¿sí? Todos los disruptores endocrinos que nosotros estamos utilizando y no tenemos conciencia de que eso que nos ponemos también es alimento para nuestro cuerpo. Hay un postulado ayurveda que dice que si vos no te lo puedes comer, no te lo puedes aplicar al cuerpo. Entonces imagínense cuando nos hacemos los alisados o cuando nos hacemos las uñas esculpidas, gelificadas o nos ponemos el acrílico, es todos esos tóxicos que estamos haciendo ingresar y que no capaz que a lo mejor no tenemos conciencia, ¿no? Porque a veces uno no se pone a pensar, ¿no? Todos los productos que uno se suministra. Entonces cuando uno le cae la ficha es cuando uno puede decidir, cuando uno comprende puede ejercer acciones, ¿sí? ¿Y por qué abajo puse es doya o es datu? Porque si es ese, lo que ingresa a nuestros sentidos, lo que el acné transforma, ¿sí? Está en un estado de equilibrio, se lo va a llamar datu, se lo va a llamar tejido. Pero todo lo que esté desequilibrado va a ser doya, ¿sí? Porque doya es desequilibrio. Van a ver que en sánscrito, como dije antes, las palabras tienen muchos significados, ¿sí? Capaz que decimos fuego, pero también ese fuego, estellas, ese fuego es el fuego del intelecto, es Buddhi, ¿sí? Si está equilibrado es Doya, pero Doya también es biotipo, Doya es constitución, entonces Doya también es fuerza, energía. Entonces tenemos que verlo en el contexto, qué es lo que significa esa palabra que estamos poniendo. Después les voy a dejar en bibliografía un diccionario en sánscrito por si quieren seguir profundizando. Bien. Entonces, alimento ingresa por la boca, empiezan a actuar las primeras enzimas digestivas, ¿sí? Las primeras enzimas que tienen que ver con la milasa, ¿sí? La milasa salival, se empieza a triturar el alimento, a procesar, ¿sí? Baja por el tubo digestivo,
¿sí? Y llega al aparato gástrico, no me sale el estómago, ahí está. Ahí están las enzimas, ¿sí? Está el ácido clorhídrico, ¿sí? Y también un poquito más abajo está el intestino delgado, donde están todos los que son las enzimas más intestinales que van a participar más de la absorción, porque en el delgado se absorbe. Entonces, ese alimento que ingresa es el ajara. El que se empieza a metabolizar, el que se empieza a transformar, y el que va a estar próximo a absorberse es el ajara rasa, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un buen fuego digestivo, ¿sí? Porque si no, no va a ser rasa, no va a ir a formar datus, sino recuerden que va a desequilibrar, va a ser ama y se va a absorber ama y se va a metabolizar el ama y ese ama va a viajar por la circulación y va a conformar todos los tejidos que van a estar defectuosos. Entonces, rasa datu es el primer tejido que es el tejido plasmático, ¿sí? De rasa datu a través del datu agni, que es el fuego que se encuentra, el fuego que digiere, que transforma, que metaboliza el tejido plasmático, va a dar un segundo tejido, que es racta, que es el tejido sanguíneo, ¿sí? Que son todos los elementos formes de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿sí? Las plaquetas, ¿sí? De ese segundo tejido se metaboliza por el datu agni y va a dar mansa datu. Ese mansa es el músculo, el tejido muscular, ¿sí? Bien, ese el mansa se empieza a metabolizar, viene el datu agni, transforma, genera el meda, que es el tejido de la grasa, ¿sí? El tejido adiposo, ¿sí? Y nuevamente viene el agni, transforma, lo nutritivo sigue, lo que no sirve se desecha, esto pasa en todos los tejidos, ¿sí? Siempre hay una parte que va a dar sostén al próximo tejido, ¿sí? Un tejido que va a seguir siendo transformado y va a seguir siendo desarrollado en tejidos maduros y siempre va a haber una sustancia de desecho, un mala, ¿sí? Que es un tejido que se excreta y todos van a dar una fracción de inmunidad, una fracción de olla, ¿sí? Bien, entonces dijimos, tenemos el tejido adiposo, el acné viene, transforma, metaboliza, se forma el tejido óseo, ¿sí? Lo mismo, acné genera, metaboliza, una parte de desecho, una parte da sostén, estructura, una parte se desarrolla, próximo tejido, tejido nervioso, Mahadatu. Lo mismo siempre con todos los tejidos. El datu agni viene, metaboliza, saca lo importante, saca lo que sirve, lo otro es el tejido que no sirve, ¿sí? Que se excreta, viene sucra, ¿sí? Sucra y artaba. Sucra es el tejido reproductor masculino y artaba es el tejido reproductor femenino y este es el que da una fracción más importante de ollas que tiene que ver con la inmunidad. Por eso les puse un nombrecito protegido, ¿sí? Bien, entonces, imaginen que si yo tengo un tejido equilibrado, perdón, un tejido en un alimento equilibrado, un alimento acorde a mi doya, a mi clima, a mi edad, a mi actividad física, a mis rutinas, a mi, a mi estación en la que estoy atravesando. Imagínense que ese alimento compatible, un alimento nutritivo, va a pasar por todas estas etapas y me va a generar, después de una cierta cantidad de días, que aproximadamente en la Ayurveda se dice que más o menos tardan en pasar 7 días entre un tejido y otro, aproximadamente, imagínense que después de 35 días, lo que comí se transformó en todos mis tejidos y llevó a sucra y arta, ¿sí? Al tejido reproductor. Imagínense si yo entonces el alimento que como es un ultraprocesado, amagénico, pesado, denso, grasoso, que no está equilibrado acorde a mi estilo de vida, a mi doya, a mi biotipo, a mi actividad, entonces eso es un alimento amagénico, ¿no? Entonces imagínense los tejidos a posteriori cómo van a ser. Van a ser tejidos defectuosos, tejidos viciados por los doyas, o sea, no van a ser tejidos equilibrados. Y bueno, entonces es muy importante tener en cuenta qué es lo que comemos, ¿sí? A lo que le damos acceso, ¿sí? Nosotros, qué permitimos que entre a nuestro organismo, ¿sí? Y otra cosa que me parece también que si bien no está acá en esta diapo, pero es interesante mencionar, que cuando hablamos de alimento, nosotros hablamos como de algo que lo podemos ver, que es tangible, que es denso, que tiene materia, pero todo está formado por los 6 elementos, lo volvemos a nombrar, ¿no? Pero también hay una parte sutil de ese alimento, una parte más energética que impacta en nuestro cuerpo y que nosotros no lo vemos. Y es importante tener en cuenta que
impacta mucho en nuestra mente, ¿sí? Y el sabor de los alimentos impacta mucho en nuestra mente, pero eso lo vamos a ver en las sucesivas presentaciones. Pero lo que sí me parece importante mencionar, que todo está formado por energía y que son diferentes estados de esa energía, diferentes tipos de vibraciones de esa energía. En algo que vos lo podés pesar, medir, que lo podés agarrar, que es tangible, la energía está más condensada, es una energía más densa. Pero el componente sutil también es una energía que opera más a nivel cuántico, donde las partículas vibran con otro nivel de energía, entonces eso no lo puedes agarrar. Pero digo, son diferentes fenómenos, diferentes vibraciones de un mismo suceso, de un mismo acontecimiento, de un mismo objeto, ¿sí? De lo que estamos hablando, ¿sí? Son diferentes partes de lo mismo, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta el componente energético y sutil también de los alimentos. Bien. Entonces, seguimos hablando un poquito de lo que es el AMA. El AMA, entonces, es ese producto, ¿sí? De esa digestión, ¿sí? Que sería como que tiene una alta carga en toxinas, ¿sí? Que es defectuosa, ¿sí? Que nos desequilibra y ocupa y obstruye el tracto gastrointestinal y obstruye también el colon. Y si recuerdan, en una de las presentaciones anteriores yo había mencionado que en el colon también se absorbía no solo el agua, ¿sí? Sino también se absorbe energía, se absorbe el prana. Entonces imagínense un colon tapado y obstruido por ama, ¿sí? Imagínense qué tipo de prana podemos absorber si hace 48 horas que no vamos al baño, ¿sí? Entonces ese ama se metaboliza, ¿sí? Y empieza a absorberse, pasa a la sangre y empieza a distribuirse en los lugares donde iría Rasa. Rasa era el primer tejido, ¿no? Habíamos hablado del tejido plasmático, ¿sí? Y de ahí el ama va a ir sufriendo diferentes metabolitos y metabolismos y diferentes reacciones químicas, ¿no? En los diferentes datus, a través de los datus agni, que son los fuegos, ¿sí? Los fuegos que transforman, que modifican, ¿sí? Que sacan lo nutritivo, que eliminan lo que no sirve, ¿sí? Y esto empieza a viajar por el torrente sanguíneo y empieza a ir a ocupar lugares donde irían los tejidos, los datus, ¿sí? Y luego pasa a ser tejido y este ama pasa a ser órgano y pasa a ser nosotros, ¿sí? Terminamos después de 30 y pico de días que comimos, en vez de tener tejidos equilibrados saludables, tenemos tejidos defectuosos. Entonces, principalmente lo que tenemos que hacer es evaluar qué es lo que nos genera ama, ¿sí? Buscar el ama, porque si no la buscamos no la vamos a encontrar. Entonces, ¿es un ama que proviene de un alimento? ¿Es una relación amagénica? ¿Es un trabajo que me genera ama? ¿Es una relación familiar? ¿Tiene que ver con alguna pareja? ¿Tiene que ver con algún pensamiento mío? ¿Un pensamiento de índole rayas tamas? Que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con la inercia, ¿sí? Que lo que hace es que en vez de permitirme seguir avanzando, son pensamientos que aparecen, repetitivos, crónicos, de los que yo no puedo escapar y me termino fusionando con esos pensamientos, creyendo que yo soy el pensamiento, cuando en realidad si vos podés ubicar que tenés pensamientos, significa que vos no sos los pensamientos. ¿Quién está detrás de esos pensamientos? ¿Sí? ¿Quién es esa persona? ¿Sí? Que sos vos, por donde persona significa por donde sale el sonido, ¿sí? ¿Quién es esa persona que está detrás pensando? Porque muchas veces uno está tan fusionado en estos pensamientos automáticos, negativos, recurrentes, que no puede separarse y dar cuenta de que, bueno, yo no soy lo que estoy pensando. Yo no soy ese pensamiento. Si yo puedo pensarlo, lo puedo modificar, ¿sí? Bueno, pero a veces esto, ¿no? Pensamientos acidificantes, neurotransmisores que se liberan y que viajan por la sangre y de pronto se te acidifica todo el cuerpo. Noradrenalina, adrenalina, catecolaminas, todos neurotransmisores que nos sacan de nuestro eje, ¿no? Son todos neurotransmisores muy estresantes, muy acidificantes de la sangre, ¿sí? Entonces, me fui por las ramas hablando del ama mental, pero digo, a veces este ama que es sutil es mucho más difícil de remover que, por ejemplo, no sé, una intoxicación alimentaria, ¿no? La intoxicación, estás 2 días, vomitás, diarrea, te sentís un poco mal, fiebre, listo, se fue.
pero el ama mental es más heavy, mucho más difícil. Pero bueno, entonces, fijémonos qué es eso que es amagénico, que nos genera alma. Hay cosas generales, hay generalidades, ¿no? Donde uno, bueno, puede decir, bueno, no comamos ultraprocesados, no comamos alimentos que tengan intervención de la industria, antibióticos, químicos, granos genéticamente modificados, productos de supermercado. ¿Sí? Esas cosas son generalizables y claramente eso sí uno tiene que evitar. Pero a veces también tiene que ver con nuestros propios rollos, el rollo de la película que te contás todos los días, y a veces eso es más difícil de ubicar. Bueno, entonces definimos qué es AMA, qué nos está generando intoxicación para después poder disminuirlo. Sacarla, nunca más eso, porque no me sirve, por ejemplo, hacerme una limpieza hepática, tener divino el hígado, cuando todo el tiempo estoy mandando estos pensamientos o estoy comiendo comidas procesadas. Entonces, claro, hice una limpieza y de pronto ya el otro día y volví a incorporar la toxina. Entonces no tiene mucho sentido, no hay que darle una vuelta sí, a esto. Bueno, entonces bloquearla, eliminarla, purificarla. ¿Cómo la puedes purificar? Con ayunos, con planes, ahí donde escribí dietas serían más que dietas, sino planes alimentarios que equilibran los doyas que tenemos desequilibrados, ¿sí? Panchakarma, que es la terapia depuradora por excelencia, que se hace en la India, ¿sí? Para resetear la enfermedad y resetear a la persona como un nivel previo, ¿no? Como un nivel equilibrado, saca lama, son técnicas que tienen que ver con la instilación de aceites, enemas, purgas, vómitos, ¿sí? Es como te reseteas a un nivel de fábrica, una cosa así sería. Eh, bueno, entonces, antes de purificar, eliminar, hay que detectar qué es lo que nos generamos, porque si no volvemos a lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la toxina corriendo por todo nuestro organismo. Bueno, el ama mental un poco es lo que veníamos diciendo, estas emociones que son más difíciles de eliminar, ¿no? Emociones como la ansiedad, la angustia, la culpa, el remordimiento, el orgullo, el egoísmo, la posesividad, el enojo, la avaricia, la codicia. eh, Hay un montón de emociones bueno, que tienen que ver con diferentes tipos de desequilibrio, pero uno tiene que registrar qué es lo que le está pasando. Porque muchas veces pensamiento, emoción y conducta van todas juntas, ¿no? A veces uno se da cuenta que está llorando y claro, ahí sería la conducta, estar en la cama tirando llorando, pero no te diste cuenta de qué pasó antes, por qué quedaste así. O a veces uno se siente enojado y de pronto conectas con la emoción, con la ira, con ganas de romper todo, pero capaz que no te diste cuenta qué es lo que te genera. ¿Y por qué? Muchas veces te dicen, no, sí, estoy así de la nada, no, no es de la nada. Hay que ubicar esa tríada, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que pasó antes? Ese pensamiento negativo, automático, repetitivo, que te pasa millones de veces por día, y que te lo crees como que es así y como que no lo contradecís, no te haces una pregunta del por qué. Entonces, el ama emocional, es muy heavy y hay que detectarla y cortarla. Hay que cortar con esa tríada de pensamiento, emoción y conducta. Por donde uno corte esa rueda, lo demás se modifica, ¿sí? Bueno, ¿qué causas generan ama? No importa si es mental o el ama más digestiva, más física, ¿no? Se sabe lo que se tiene que hacer, pero no se hace. Entonces sé que no tengo que comer esto, pero lo como. Sé que no tengo que dormir siesta, pero duermo. Sé que no tengo que estar todo el tiempo conectada con las pantallas porque me dan insomnio y me impide el pico de melatonina y me quedo re exaltada y nerviosa y lo hago, me alimento mal. Bla. Avidia, esto es no sé o tengo un conocimiento erróneo, ¿no? Entonces, sé lo que tengo que hacer y no lo hago o directamente no lo conozco. Parinama tiene que ver con los factores que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Factores que son más causa-efecto. El tiempo, la edad, sí, la estación del año, los traumas, cataclismos, como ya situaciones que tienen que ver con desastres más naturales, ¿sí? En esos no se puede operar, ¿sí? Porque eso ya es algo que el tiempo pasa, las estaciones ciclan, nosotros crecemos, digo, un tsunami no se puede intervenir sobre un tsunami ni sobre un COVID, pero sí sobre los primeros dos, porque hago lo que tengo que hacer o estudio y aprendo para autogestionar mi salud, ¿sí? Y el karmaja tiene que ver con
el karma, ¿no? El karma de la Purusha y el karma de la Prakriti. Esto lo introduzco ahora, hasta ahora no lo había mencionado. El karma de la Purusha es el karma que sería el del espíritu, ¿no? Ese karma cuántico, ¿sí? Que es saltatorio, que nos conecta con la telepatía, con la clarividencia, ¿no? Es algo que pasa, ¿sí? Uno no puede operar sobre el karma. En realidad sobre el karma, uno en general tiene que ubicar, ¿no? Que es algo kármico y poder hacer algo distinto para no seguir repitiendo el karma, ¿no? La idea sería evolucionar hacia algo más sádvico, ¿no? Y no quedarse repitiendo este ciclo, ¿no? De reencarnaciones y ciclo de tendencias que uno no se pregunta y las hace porque le sale, ¿no? Las tendencias y las impresiones son los samskaras y los vasanas, ¿no? Entonces, Sankara es esa huella que queda registrada, ¿sí? Capaz puede ser un evento traumático en la infancia, y Vasana es la tendencia, lo que uno siempre hace. Entonces, si uno se queda en esa rueda, ¿no? Del Samskara y el Vasana, hago siempre lo mismo, no cambio, no le doy una vuelta, no me hago una pregunta, el para qué, por qué siempre me toca reincidir sobre estas conductas, por qué siempre me encuentro con estas personas que son de similares características, ¿no? Esta cosa de las relaciones como espejo, ¿no? Estas relaciones que nos vienen a mostrar algo y a veces uno no lo ve y sigue repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, me fui de vuelta por las ramas, pero digo, el karma de la Purusha tiene que ver con el espíritu, con el mundo del espíritu, ¿no? Con nuestra naturaleza más espiritual, ¿sí? Porque somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? No podemos escindirnos del espíritu. Eso es lo que la medicina occidental y la psicología no tienen en cuenta. Sí, se trabaja sobre la conducta, ¿no? Se trabaja sobre la mente, pero se deja de lado la pata espiritual que para mí es tan importante y que me llevó a mí a estudiar y estar en este momento acá compartiéndoles esto a ustedes, ¿no? Y entonces está el karma de la Purusha, que es la parte más espiritual, ¿sí? Lo no manifestado, lo plegado, y el karma de la Prakriti, que tiene que ver con nuestro karma, ¿sí? Con la materia, con nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso a veces nacemos sin un brazo, sin un ojo, ¿sí? Entonces ese karma no se puede tampoco, no se puede operar. Lo que nos pasó, nos pasó. A ver, lo que hacemos con lo que nos pasó es a donde nosotros tenemos que encender una luz, encender un fuego, ver y decidir a ver qué hacemos con esto que nos pasó. Pero sobre el karma no podemos operar, ya sea la purusha o la prakriti. Viene, se nos viene dado. Sí podemos no generar más karma a partir de ahora en adelante, pero ya lo que tuvimos y lo que heredamos y con lo que nacimos, ya está, es así. Pero sí podemos aprender una llamita y ver, a ver, ¿cuál es esta tendencia que estoy repitiendo? ¿Cuál es el ciclo del cual no puedo salir? ¿Con qué personas yo me vinculo y capaz que no está tan bueno, pero lo sigo repitiendo? ¿Sí? ¿Cuál es la conducta que me sale más fácil? ¿El enojo, la ira? ¿Qué pasa cuando me deprimo? Y bueno, sí, me voy a comer y no paro de comer, ¿no? ¿Por qué? Porque nada, si tengo un vacío que tengo que llenar. Entonces hay un montón de cosas a donde uno puede prestar atención y comprender para poder hacer algo diferente. Bien. Causas que generan ama. Ya lo vimos, emociones negativas. Pero acá es muy importante hablar del segundo cerebro que está en el intestino. ¿Sí? Hay tres cerebros. Uno está acá, que es el que es conocido por todos. Otro está en el intestino. Y nuestro tercer cerebro está en el corazón. ¿Sí? Entonces, el segundo cerebro es muy importante porque tiene un montón de síntesis de neurotransmisores, ¿sí? De hormonas, ¿sí? Y tiene uno de los ejes muy importantes que se está estudiando recién ahora, a partir del descubrimiento de la microbiota, ¿no? Ahora es un boom. Pero esto para la medicina de la India, de los Vedas, hace 5.000 años atrás ya se hablaba, cuando lo vimos, bueno, ya se los mencioné, cuando lo vimos en factores que causan la enfermedad, ¿no? Los 6 estadios. Bueno, ahí decíamos que las enfermedades empezaban en el intestino, ¿no? Ya sea a nivel más supradiafragmático, cuando hay un desequilibrio del orden de Kapha, ¿no? Que comenzaba en estómago y después se traslada a los pulmones, a nivel del diafragma, donde está el asiento de pita, ¿no? Y ahí está la parte del intestino y estómago. Y por último, infradiafragmático, cuando hay un desequilibrio más bata, que empieza en el colon, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, el segundo cerebro
Voy a chequear un poquito acá, guárdenme un minuto. El segundo cerebro, entonces, es súper importante porque tiene un montón de hormonas, nervios, el simpático, el vago, perdón, está el simpático y el parasimpático, pero el nervio parasimpático, el vago, es súper interesante porque es el que nos baja. El simpático nos pone en acción, es el que nos genera todo el estrés cuando tenemos que resolver cosas. El problema es que vivimos en un momento de estrés constante y nunca activamos el parasimpático que nos baja. Entonces vivimos en un estado como de alerta y de tensión constante. Entonces eso a la larga genera toxemia, genera ama. El estrés crónico genera ama. El estrés existe, es esta activación simpática crónica, ¿sí? Entonces, el intestino es súper importante, ¿sí? Como generador de patologías y ahí como mediadores inflamatorios. La inflamación crónica de bajo grado. Es esta inflamación crónica y silente que ahora se está viendo que es importante, que causa un montón de patologías, como el Alzheimer, como las enfermedades autoinmunes, como las enfermedades degenerativas, todas las problemáticas de salud mental, depresión, psicosis, autismo, anorexia, ¿sí? Se vio que está causada por esta inflamación crónica de bajo grado, que sería como una señalización anómala de todos los neurotransmisores, de las citocinas inflamatorias que tiene que ver con el sistema de la inmunidad, ¿sí? Con el simpático y el parasimpático, con ciertas bacterias y macromoléculas y tóxicos que pasan a la circulación a través de lo que es el intestino permeable, ¿sí? El intestino permeable, nosotros tenemos un intestino que tendría que tener las uniones así bien estrechas y bien pegaditas y no dejar pasar ningún tipo de tóxico, bacterias ni macromoléculas. Pero ¿qué pasa? La alimentación, el estrés, ¿sí? Y todas las toxinas a las que estamos expuestos hacen que estas uniones se separen. Y cuando las uniones se separan, pasan toxinas y cosas que no tienen que pasar. Pasan bacterias, pasan a lo mejor tóxicos, ¿sí? De la dieta. Entonces, y glóbulos rojos, perdón, y glóbulos blancos, mediadores inflamatorios, citocinas que no tienen, que son señalizadores, ¿no? Que llaman a otras células para que defiendan. Entonces, todo eso hace un síndrome que se llama síndrome del intestino permeable o leaky gut. Y eso genera enfermedad, viaja por todo el resto del cuerpo, como viaja el ama a través de las rotas que son los canales, así también viaja todo lo que tiene que ver con la inflamación crónica y los mediadores y genera enfermedad en otros órganos del organismo, ¿sí? Bien, la actitud mental también va a hacer que tengamos un tono anímico distinto y eso también va a complejizar y va a permitir que algunas enfermedades se manifiesten, ¿sí? Porque es un estado simpático crónico, un estado de estrés crónico, ¿sí? La acidez corporal tiene que ver con los alimentos, la alimentación tendría que ser alcalina, ¿sí? Eso nos permitiría que tengamos un pH como balanceado a nivel sanguíneo, ¿no? O sea, en general el pH de la sangre se mantiene constante, pero si estamos constantemente exponiendo alimentos ácidos, eso a la larga termina bajando el pH y termina sacando por ejemplo, del cuerpo sustancias que son necesarias. A ver, un ejemplo. Tomo leche, como quesos, como carne, ¿sí? Todos alimentos que acidifican la sangre. ¿Y qué pasa? ¿De dónde saco para mantener el pH constante? ¿Sí? ¿De dónde saco los elementos que me compensen? Por ejemplo, saco del hueso calcio, ¿sí? Saco los búferes y lo que hago es equilibrar la sangre. ¿Y a expensas de quién? A expensas en este caso del hueso. Entonces, para mantener un sistema equilibrado, todos los órganos, todos los sistemas trabajan en conjunto para mantener la homeostasis, para mantener el equilibrio. Entonces, claro, si yo acidifico la sangre va a estar normal porque el pH se va a mantener constante, pero los otros órganos van a perder estructura, metabolitos, minerales, ¿sí? Entonces es muy importante una alimentación alcalina, que no le permita a la sangre variar tanto y que no tengamos que sacar otros lados para compensar. Bien, alimentos amagénicos, procesados, congelados, recalentados. Todos esos son alimentos que generan ama. Toda la industria que interviene en los alimentos, antibióticos, pesticidas, químicos, ¿sí? Todo lo que
esté procesado mucho, o sea, procesado puede ser un pan, vos lo procesás una vez, lo haces vos, no pasa nada. El tema es que en el supermercado encontramos ultraprocesados, tienen un montón de pasos previos, ¿sí? Entonces eso es amagénico 100%. Salir del supermercado, comprar lo mínimo indispensable, tener una dietética al lado, ¿no? Cerca, donde uno pueda adquirir ahí elementos de mejor calidad. Por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa que se encuentra en todas las galletitas que comen los chicos es tóxico para el hígado, ¿sí? Entonces, si uno tiene que comprar una galletita porque quiere dar unas galletitas de chocolate, por ejemplo, digo, porque nosotros tampoco vayamos a demonizar todos los alimentos ni todo, ¿sí? No podemos vivir en un mundo occidental peleándonos con todos, porque eso también es amagénico en algún punto. Entonces, saber elegir, conocer para poder elegir. Entonces, una galletita la haces en casa, bienvenido sea, perfecto. No tenés elementos y tu niño te pide una galletita, bueno, vas a una dietética, lees las etiquetas y te fijas que no tenga ningún elemento. Cuanto menos elementos tengan, mejor. Entonces, que no tengan jarabe de alta fructosa porque es tóxico. Aumenta la insulina, genera hígado graso. Entonces, así con todo, saber leer etiquetas. Tiene que decir manteca, harina, huevo, grasa y para de contar. ¿Sí? Cuando veamos las etiquetas que no entendemos qué dice, esos INS, conservantes, aditivos, mejor no las compremos. Entonces, las galletitas en la dietética o las haces vos, tenés una buena torta, está perfecto. O sea, no es que no podemos comer nada, sino saber elegir. Bien. Entonces, los alimentos incompatibles, sí, estos que no tengan características muy disímiles, por ejemplo. Mezclar ácido con dulce, ¿no? Eso no está bueno, ¿no? Es como dos propiedades contrarias que hacen mal, ¿sí? O comerte la fruta y comerla como postre, tampoco, porque va a alterar la absorción de los alimentos y lo más probable es que se absorba la fruta mucho más rápido que el alimento no se absorba y de pronto tengas una distensión abdominal y decís, sí, comí sano, me comí, no sé, un plato saludable, pero claro, la fruta fue de postre, entonces eso hizo que se absorba primero y que la comida no se digiera y tengas una distensión abdominal con dolor terrible, ¿sí? Que eso es un desequilibrio, a ver, distensión abdominal y dolor, basta. Bien. Entonces, los alimentos tienen que ser compatibles, ¿sí? Los ritmos influyen mucho. Nosotros tenemos que seguir el ritmo circadiano para comer, ¿sí? Tenemos que comer en el horario pita y cuando ya pita el sol se ponga y esté la nochecita, ya no tenemos que comer más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sol, ¿sí? Sale, tiene un punto máximo y después disminuye, ¿no? Y se va y aparece la luna. Bueno, nuestro fuego digestivo es similar, tiene un ritmo circadiano similar al sol. Entonces, sale a la mañana, el punto máximo es tipo 12 del mediodía y después baja, ¿sí? Entonces, el mejor momento para almorzar es a veces las 12, ¿no? Es donde el sol está en lo más alto. Pero la hora pita en el día es de entre las 10 y las 2 de la tarde. Entonces, la comida principal tiene que estar hecha en ese horario, ¿sí? La última comida tiene que ser antes de que el sol se haya puesto. Entonces, lo ideal sería no comer después de las 7, ¿sí? En invierno un poquito antes. ¿Por qué? Porque nuestra potencia digestiva no va a ser la misma. Nuestro acné va a estar bajo, ¿sí? Imagínense en otoño. Me clavo un asado con papas grasosas, papas fritas, a las 10 de la noche en invierno. Chao, no tengo fuego digestivo. ¿Cómo voy a poder digerir todo eso? ¿No? No tengo con qué. Claramente el otro día me voy a sentir mal, embotado, cansado, molesto, quizás constipado, ¿sí? Entonces, esto tampoco lo digo para que, uy, no, bueno, no, nunca más en mi vida me voy a comer una sola noche. No, bueno, seamos conscientes y podamos elegir, ¿sí? Capaz que, bueno, si uno hace eso, el otro día haces un ayuno, ¿no? Para permitirle restaurar el fuego digestivo, ¿sí? Pero tiene que ser un ayuno bien hecho, no como un ayuno cualquier cosa, ¿sí? Saber para qué, o sea, qué tipo de doya somos, cómo vamos a ayunar, eso igual lo vamos a ver después. Las estaciones también. Las estaciones tienen esos ciclos, ¿no? También. Otoño es bata, ¿sí? Todas las transiciones son bata, todos los cambios son bata. O sea, todos los cambios que de una estación pasa a otra, toda esa transición, siempre aumenta bata, se desequilibra bata. Entonces,
Cuidemos a Vata, ¿sí? Después de otoño viene el invierno. Entonces, la primera parte del invierno es Vata, la segunda parte del invierno es Kapha. Después viene la primavera. Entonces, la primera parte de la primavera es Kapha, que es cuando empiezan todas las alergias, la humedad, ¿sí? El frío, que no se termina de ir, pero que de pronto estamos con mucha rinitis, ¿no? Con mocos, ¿no? Bueno, y hasta que termina la primavera, que ahí ya se eleva Pita. Y Pita va a ser responsable de la última parte de la primavera y todo el verano. Y así volvemos a empezar. Entonces no es lo mismo para un Vata que tiene un fuego digestivo débil, ¿sí? Un fuego digestivo irregular, muy variable, con una llama chiquitita, ¿sí? No es lo mismo comer a las 12 del mediodía, por ejemplo, en en una plaza, en el laburo, ¿no? Te vas a comer a la plaza del laburo a las 12 del mediodía una ensalada, ¿no? Con el frío que hace, ¿sí? Que lo haga un pita. ¿Por qué? Porque el pita tiene más fuego digestivo, entonces quizás puede darle batalla con ese fuego al alimento que es una ensalada, que es seco, que es frío, que no tiene nada de agüita, ¿sí? Que no va a estar bueno, que va a aumentar más su bata y lo va a desequilibrar. Quizá Pita con más fuego digestivo le aumenta bata, pero no tanto, entonces Pita lo puede como digerir mejor, ¿sí? Entonces, es muy importante las estaciones. Y quizá en verano, Pita, a las 12 del mediodía, si come, no sé, un fermentado, le va a desequilibrar más a Pita. Entonces de pronto va a estar enojado con ira, va a querer salir a matar a todos, va a estar hiperkinético, y nunca se puso a pensar que a lo mejor fue que está comiendo mucho picante, mucho fermentado, ¿sí? En la hora pico en la plaza, ¿sí? A las 12 del mediodía. Obviamente que se van a incrementar todas las propiedades de Pita. Entonces llega al laburo y se pelea con el jefe, por ejemplo. Estas son como más generalizaciones, pero digo, son como cuestiones que uno tiene que empezar a mirar más allá, ¿sí? De lo que ve generalmente, ¿no? Como ir haciéndose otras preguntas, comprendiendo, ¿sí? Bien, entonces las estaciones nos modifican, generan ama claramente, si uno no se equilibra con la estación y sigue haciendo más de lo mismo y claramente no puede. Las rutinas son muy importantes también, ¿sí? Bien. La retención de alimentos en intestino grueso, esto es, bueno, no fui al baño. Y sí, si no vas al baño, no absorbes prana, absorbes ama, y eso genera más ama, porque esta toxina se sigue metabolizando, porque van a venir las enzimas y van a operar sobre ella. Entonces, parte de lo mismo. Y la mente, ¿no? Dijimos cómo estas emociones nos pueden jugar una mala pasada y podemos liberar neurotransmisores que son gasificantes. Bien. Sigamos. Ahí tenemos un lindo Agni ardiendo en la pantalla. El Sama Agni es el Agni deseado. Si no tenemos un Agni equilibrado, que es el Sama significa equilibrio. Si no tenemos un Agni equilibrado, vamos a tener desequilibrado por Vata, desequilibrado por Pita, desequilibrado por Kapha, y esto va a generar Ama. Desequilibrios dóxicos también, ¿sí? Toxinas y bacterias, esto es lo que decía antes yo. El huésped no es el problema, sino el terreno, ¿no? Si nosotros tenemos un intestino permeable donde pasan bacterias, y claramente, o sea, la bacteria no es el problema, sino es el intestino permeable que permite que después el huésped se asiente. Si tenemos acidificación, si tenemos poco oxígeno, ¿sí? En sangre, todo eso va a generar que ciertas toxinas, ciertas bacterias, ciertos tumores se favorezcan y se asienten y crezcan. Lo que vimos antes. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, no sé lo que tengo que hacer, causa-efecto o karma, ¿sí? Bien, entonces, si el Agni está dañado, los datos van a ser débiles, van a ser frágiles y van a predisponer a la enfermedad. Alimentos también, sádvicos es lo que tenemos que ingerir, lo vamos a ver en la clase de alimentos, pero ¿qué es esto que sea sádvico? Que esté que crezca en la tierra, que esté cerca del sol, que no sea procesado, ¿sí? Que no tenga sustancias, que no tenga químicos, ¿sí? Lo mejor es poder uno crear su propio alimento, generar su propio alimento, ¿sí? Bien.
Los alimentos tamásicos y rajásicos la vamos a ver en lo que son las clases de alimentos, pero imagínense que rajas es la energía que te impone y te impulsa y te lleva, entonces serían todos los estimulantes, ¿sí? Serían las cebollas, el ajo, todo lo que te saca de tu equilibrio y te lleva a la acción. Y lo tamásico es la fuerza que te deja en un estado de inercia, ¿sí? Que no te permite como el cambio y que te tira como para abajo, sería como una fuerza que te estanca. Entonces todo lo que son las carnes, ¿sí? Eso, todos los alimentos como tamásicos, todos los ultraprocesados, ¿sí? Los productos de supermercado, ¿sí? Eh, bien. Y la constipación también genera hambre. Bueno, ajara. Ajara es el alimento, ¿sí? Ajara es el alimento que yo introduzco en mi boca. Ajara rasa es el alimento que se va a absorber y va a formar el dato, ¿sí? Pero la jara es el alimento. Entonces es importante la combinación, evitar la sobrealimentación, ¿sí? Comer cuando tengo hambre y cuando hice la digestión, ¿sí? Cuando uno se, se puede dar cuenta de que ya está en condiciones de volver a comer, cuando uno digiere el alimento, cuando vuelve a tener hambre, cuando hizo una deposición y cuando tiene el aliento fresco. Ahí es uno dice, bueno, listo, estoy en condiciones de volver a comer. Pero ¿cuántas veces uno come sin hambre y come por inercia y come por comer, ¿no? Y come sin hambre, ¿y qué pasa con ese alimento? Genera ama. Y al otro día te levantás con la lengua blanca, con sabor lingual. Eso lo vamos a ver después. Bien, evitamos ultraprocesados siempre. Esto es generalizable. Nunca más ultraprocesados. Y si uno come un alfajor, bueno, lo come una vez. No es la constante, sino es la excepción, ¿sí? Y lo hace a conciencia. Evitar los ayunos inapropiados, ¿sí? CAFA puede saltear el desayuno, ¿sí? Porque como tiene muy buena reserva, no hace falta que desayune en la mañana, ¿sí? Capaz que puede tener un buen almuerzo y listo. En cambio, Bata, que no salte el desayuno porque Bata tiene menos estructura, ¿no? Entonces tiene menos materia. Entonces Bata sí puede saltear la cena, que es el momento donde el fuego digestivo está más bajito en todos, y principalmente en Bata, que tiene un AMI irregular. Entonces, capaz que a lo mejor puede no comer o ayunar, pueden ayunar con tés, con arroz, con ciertos jugos, si no hace falta no comer directamente. Un ayuno para la Ayurveda es comer, a lo mejor tomar un té, ¿sí? Entonces, o no comer directamente. Digo, el ayuno está bueno porque te resetea también, ¿sí? Y terminás de digerir esos alimentos que tenés en tu digestivo que no digerís, ¿sí? Pero no es que es para hacerlo todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ayuno mal hecho te termina de quemar el acné. De poquito acné que tenés, te lo quema. Y el uso del microondas, porque yo lo pongo acá de manifiesto, porque el microondas te termina de quemar el prana de los alimentos, ¿sí? Esta parte más sutil, esta parte más energética que te da el alimento, la perdés. Entonces, ¿qué hacer para no formar ama? Lo que venimos diciendo. Alimentación sádvica y las leyes de la alimentación, que son las leyes generales. Es calidad de lo que hago, de lo que como, de lo que veo, cantidad, lo mínimo indispensable de mayor calidad posible, armonía y adecuación, que sea armónico y que esté adecuado para mi dosha, para mi clima, para mi edad, para mi actividad física, para mi trabajo, ¿sí? Bien. Ambiente adecuado también no es solo lo que comes, sino en dónde lo comes, con quién. Capaz puedo ser la persona más sádvica en cuanto a la elección de alimentos, más equilibrada, y estoy al lado de una persona que me dice todo el día que no sirvo para nada. Entonces eso va a generar hambre. Aunque coma la rúcula, la zanahoria y no coma carne, si estoy con una persona que es amagénica para mí, me va a generar hambre. Conciencia plena a la hora de comer despacio, apoyar los tenedores entre bocado y bocado, ¿sí? Comer con tranquilidad, saborear, conocer los sabores del alimento, ¿no? Las texturas, ¿sí? Hay un ejercicio que está muy bueno que es con una pasada de uva. Ponerse una pasada de uva en la boca, si querés cerrar la puerta de los sentidos, o sea, cerrar los ojos y empezás a saborear esa pasada de uva, ¿sí? ¿Qué sabor, sí, tiene? ¿Cómo son las cualidades? ¿Sí? Es seca, tiene arruguitas, o sea, se pueden descifrar un montón de cualidades que uno a veces no lo tiene en cuenta porque come en piloto automático y come sin parar y encima mirando la tele o trabajando, respondiendo unos mails o con el celular. Entonces ahí perdés la conciencia plena del acto que estás haciendo, ¿sí?
estás en otro lugar y comiendo. Y eso obvio que genera hambre. Bueno, siempre tener una actitud así como positiva de agradecimiento del alimento, sí, con una actitud positiva también hacia la vida, ¿no? Eso te va a generar bienestar y va a ayudar a que no tengas hambre. Limitar los estímulos, comer en silencio. Cuando comes, punto. No ves la tele, no el celular, no hablas con otros, ¿sí? Te dedicas a comer, a saborear y a conocer las propiedades. La alimentación alcalina, ¿sí? Eso es fundamental para no acidificar el organismo en sí mismo. No comer sin haber digerido la comida, eso tiene que ver con lo que les dije, que uno a veces come en piloto automático y cuando sabemos que la digerimos, cuando tenemos aliento fresco, hicimos la deposición y tenemos hambre de vuelta. Comer poco, siempre dejar un tercio del plato vacío, ¿sí? Porque necesitamos espacio para que las cosas sucedan, ¿sí? Espacio para que los alimentos se puedan mezclar con los jugos digestivos, se puedan transformar, se puedan absorber y se pueda asimilar, ¿sí? Y si está toda la comida toda ahí, ¿no? El estómago relleno, no hay movimiento para que esto se pueda mezclar y las enzimas puedan actuar. Entonces siempre hay que dejar un tercio del plato vacío. Y en el estómago tendría que haber un tercio de comida, un tercio de alimentos y un tercio de aire para que se pueda mezclar como corresponde, ¿sí? Evitar los estimulantes, el alcohol, el cigarrillo, ¿sí? Las drogas, siempre, el café. Ahí nos está saludando el café, pero la idea sería no tomar café. Y si uno necesita algo más estimulante, como lo necesita CAFA, que necesita estímulo, a lo mejor un tecito chai, ¿sí? Otro tipo de bebida que sea más sátrica y no, o estimulantes que nos sacan de nuestro eje, no, nos ponen en movimiento. Igual quizá CAFA necesita un poco de café en algún punto para activar, no porque CAFA tiende a la inercia, pero rayas y pita, que es más rayásico, que tiene la energía del hacer, la energía más masculina, la energía del sol, te das café y chau, no te duermes después, porque lo pasaste de energía. Bueno, masticar. Masticar esto es en la boca, primera etapa del proceso digestivo. Masticar, triturar los alimentos hasta convertirlos en papilla. Así ya el primer paso está hecho. Porque si no, le llegan, comer rápido, acelerado, ¿no? Como sin masticar, y le llegan los pedazos grandes al intestino, y el intestino tiene que triturar, romper y después enzimas y después asimilar. Entonces, la digestión ya es amagénica, o sea, ya el proceso genera ama, el alimento no te va a equilibrar, te va a desequilibrar. Bueno, esto es muy importante principalmente para Bata, las bebidas frías. A partir de hoy empiezan a tomar bebidas a temperatura ambiente o calentitas, y principalmente en la comida. ¿Por qué? Porque las bebidas frías licúan los jugos digestivos. ¿Y qué son los jugos digestivos? El acné. Entonces, ¿qué pasa? Te baja el acné. Entonces no digerís bien, principalmente en otoño e invierno. En verano a veces uno puede darse el privilegio de tomarte una vida más fría, porque el calor, ¿no? El pita, el verano es una energía pita que nos circunda, ¿sí? Entonces, nosotros estamos más pita y tenemos más fuego y entonces podemos darnos ese lujo. Pero en invierno y principalmente, bueno, en otoño e invierno, no, ¿sí? Pita fresco puede tomar, porque tiene más fuego digestivo, pero bata y cafa, evitemos la vida fría, ¿sí? Las comidas frías también tienen que ser húmedas, hechas al vapor, ¿sí? Esto igual va a depender del doya. Las sopitas están buenísimas, ¿sí? Principalmente para el otoño, porque es húmedo, es oleoso, es nutritivo. Es como que eso va a estimular mucho al acné. Y va a ser más fácil para que la podamos digerir. Y bueno, los planes alimentarios acordes a constitución, a desequilibrio dóxico, a clima, a edad, actividad física, a todo. Todo esto es personalizado, ¿sí? No hay nada que sea como, bueno, generalizable para todos y estanco, no. Esto es dinámico y en función de cada consultante y para ustedes en función de ustedes, de la situación que estén atravesando, el momento, la edad, el clima, digo, esto ya lo pueden ir aplicando a partir del día de hoy. Bueno, entonces, el ama se acumula, ¿sí? Se debilitan ahí los tejidos, obstruyen y bloquean los canales, obstruyen, debilitan y bloquean los tejidos.
circulan por el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Ya lo vengo diciendo, detectar qué me genera ama y después no aumentarlo más. A partir de este momento, listo, comprendí, me cayó la ficha hasta acá. Listo, no más ama, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, veo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo lo purifico? ¿Cómo me desintoxico? Entonces, para no tener ama, tenemos que tener un buen fuego digestivo. Y esto es la saburra lingual, que es el primer síntoma que nosotros vemos y es el primer, o sea, es lo primero que se altera. Es proporcional, la saburra lingual es proporcional a cómo tenemos el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, a la mañana cuando nos levantamos, antes de lavarnos los dientes, nos miramos la lengua. Y ahí vemos cómo está, ¿sí? ¿Cómo es la saburra? ¿Tenemos o no saburra? ¿Sí? Eh, la saburra lingual es la capa pegajosa, viscosa, ¿no? Que se deposita en la superficie de la lengua. En el desequilibrio CAFA, la saburra va a ser fina, ¿sí? Va a ser de sabor dulzón y más blanquecina. La del desequilibrio pita va a ser, bueno, pegajosa, pero va a tener un sabor más agrio, más amargo, como más ácido en realidad, más que amargo, más ácido, como un sabor agrio, ¿no? Va a ser de un color más amarillo y va a ser bien pegajoso. Y la de bata tiene este sabor más metálico, ¿sí? Más amargo, más grisáceo y no es tan pegajosa. Bien. Bueno, entonces es importante cuando nosotros nos miramos al espejo y nos vemos la lengua. Después, antes de desayunar, lo que tenemos que hacer es limpiarnos la lengua. Una cucharita o con un raspador de lengua, ahí como les puse en la foto, porque como es proporcional a la toxina que tenemos en el intestino, si limpiamos la lengua, eso va a hacer también que a nivel más sutil se limpie el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, en el desequilibrio bata, ¿qué vamos a ver? Esta saburra más amarronada, más grisácea. Vamos a tener falta de apetito, distensión y dolor abdominal, ¿no? Un desequilibrio bata. Constipación, porque es lo primero que pasa en bata. Cuando hay desequilibrio bata, lo primero que tenemos es constipación a nivel físico y a nivel mental, insomnio. Dolor generalizado, ¿sí? Rigidez, fatiga y piel seca. ¿Por qué? Porque falta agua, ¿no? Nos deshidratamos rápidamente. En pita, la saburra va a ser amarillenta, el sabor va a ser también amargo, ¿sí? Ácido, uno siente como un gusto ácido en la boca en un desequilibrio pita. Puede tener vómitos con bilis, ¿no? Esto del reflujo gastroesofágico se siente, no te sube lo amargo, te sube algo ácido, te quema. Hay una opresión capaz ahí en el esternón, en la garganta. La orina y la materia fecal pueden estar coloreadas, puede haber ardor, puede haber erupciones, se prende en fuego el hospital los desequilibrios, se llenan de dermatitis. Y casi siempre a veces también son más rojitas, son bien inflamatorias. Y fatiga, puede estar cansados. Y en CAFA, la saburra es más blanquecina, espesa, dijimos, y dulzona. A veces puede tener un sabor salado, ¿por qué? Porque tiene componente de agua. Entonces, el agua a veces le da un saborcito dulzón y a veces un saborcito salado. Eso como depende de cada quien, ¿sí? Puede haber moco, las secreciones se empiezan a llenar de moco porque el producto de desecho de CAFA es el moco. En pita recuerden que es la bilis y en bata recuerden que es la materia fecal. Entonces va a haber materia fecal con moco y también a veces menstruaciones y orinas con como un hilos mucosos, ¿sí? Puede haber opresión en el pecho, dificultad para respirar, moco generalizado en vía aérea superior, adenomegalias, también puede haber dolor generalizado y letargo, ¿sí? Bien, entonces, bien, voy a hablar ahora un poquito, a hacer un pequeño resumencito entonces de los tipos de fuego digestivo, ¿sí? Samagni, entonces dijimos que era el acné balanceado, el acné en equilibrio, ese acné que no permite que tengamos ama, ¿sí? ¿Y cómo podemos equilibrar el acné? Cuando está equilibrado le damos especias tridógicas, ¿sí? Esas especias que equilibran a los tres doyas, cardamomo, cúrcuma, coriandro y hinojo, ¿sí?
Los agregamos en las comidas. La comida, el alimento es nuestra primer farmacia donde nosotros ahí podemos operar para estar saludables, ¿sí? Y sin tener que ir al médico, porque la primera farmacia está ahí, en lo que nosotros podemos como cocinar, preparar, ¿sí? Y ahí podemos jugar, ¿sí? Si estamos un poquito con un desequilibrio más pita, podemos enfriar, podemos poner especias enfriantes, o podemos poner, bueno, hay planes de equilibrio con recetas especiales, ¿sí? Que eso van a estar adecuados para cada dojo, ¿sí? Si tenemos un desequilibrio de índole más bata, este acné que es irregular, que aparece y desaparece, por momentos tengo buen fuego, y como lo mismo el otro día me cae re mal porque no tengo fuego digestivo, ¿no? Va como ahí, como en un torbellino, como en una ráfaga de viento, en brotes y remisiones. Entonces, ahí, para aumentar un poquito ese acné que va a estar desequilibrado, podemos utilizar sal de roca y jengibre, asafétida y comino. ¿Sí? Ahí podemos usar un poquito de jengibre, principalmente la raíz, ¿sí? La raíz que no es tan picante, entonces que no me va a secar tanto, ¿sí? Para pita también podemos usar un poco de raíz fresca de jengibre. Para cafa podemos usar el polvo de jengibre, que es bien picante, es bien seco, ¿sí? Lo va a estimular más. Bueno, el tic Yagni es el acné viciado por pita. Pita se desequilibra y el fuego digestivo, ¡fum!, se enciende, ¿no? Entonces tenemos esta sensación de quemante en la garganta, tenemos como esa acidez, ese ardor en la panza. Entonces ahí tenemos que enfriar, ¿sí? Tenemos que dar especias que son más enfriantes. Comino, coriandro y hinojo, recuerden esas tres que son enfriantes, y también podemos usar aloe vera, genciana, agracejo, que bajan el fuego sin aumentar el hambre, ¿sí? Lo importante es esto, es equilibrar sin desequilibrar a los otros doyas y sin bajar el fuego digestivo. Entonces hay que ser muy cuidadoso y hacer un plan de equilibrio muy balanceado y muy consciente. Y el Magni será iniciado por CAFA desequilibra, entonces ¿qué tenemos? Un fuego digestivo disminuido, lento, ¿no? Como todo lento. Entonces tenemos que estimular a CAFA. ¿Con qué? Con especias que sean estimulantes. Con el tricatu, que son las 3 pimientas. Para nosotros hay una pimienta que nosotros no tenemos, la Piper longum, que la podemos reemplazar por jengibre. Entonces, pimienta cayena, pimienta negra y jengibre. Hacemos una mezcla y podemos tomar una media cucharadita antes de las comidas. Después igual le paso en la parte más de alimentación, cómo y de qué forma, o sea, a veces se la suele usar con miel, ¿sí? Y clavo de olor, ¿sí? También, otra especie picante que nos puede ayudar a estimular el acné viciado por café. Bueno, entonces esto ya lo hablamos antes, el ama mental, ¿no? Ese ama mental que lo que hace es generar más ama que, o sea, viaja por los canales de la mente, que son los de manas, ¿sí? Y este alma también circula por todo el cuerpo. Y estas emociones que van circulando por todo el cuerpo liberan a la sangre neurotransmisores, hormonas, toda una neuroquímica que también le impacta a los órganos que están en todo nuestro organismo, ¿no? No es que solamente el ama se queda acá, sino que también viaja. Bien, esto ya lo vimos. Signos y síntomas de ama: saburra lingual, los olores corporales desagradables, ¿sí? Debilidad generalizada, pesadez, fatiga, falta de energía, disminución del apetito y confusión mental. Esto es lo que ahora se lo está caracterizando o categorizando como neuroinflamación. Estos síntomas inespecíficos son los que se están catalogando como síntomas que después generan inflamación en el resto del cuerpo. Y se ve mucho en pacientes con problemáticas de salud mental, ¿sí? Esto es la base de la neuroinflamación, ¿sí? Yo obviamente que voy a hacer capaz correlatos más con lo que es salud mental porque mi especialidad y yo trabajo en lo que es psiquiatría y lo que es el ámbito de la salud mental, ¿no? Pero también hay patologías, ¿no? Que empiezan así y después desencadenan en otras patologías orgánicas, como por ejemplo, no sé, Parkinson, ¿sí? O por ejemplo, puede ser obesidad, diabetes. Se parte de esta inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Esa es la madre de todas las enfermedades. ¿Y qué es lo que los Vedas, vuelvo a decir?
Hace 5.000 años atrás decían que todas las enfermedades comenzaban en el. Bueno, y para ir cerrando, empezamos a ver cómo tratamos ese ama, ¿no? De qué forma, si ya lo localizamos, lo vimos, sabemos de qué se trata, vamos a tratarlo, ¿no? Entonces, técnicas de depuración, ¿sí? Primero, no generamos más ama, súper importante. Sabemos qué nos da ama, listo, chau, no generamos más ama, ¿sí? Entonces, tenemos que depurar, pero la depuración va a ser lenta y sostenida, porque imagínense que si empezamos a depurar con tisanas, con masaje, con planes alimentarios, con plantas medicinales, imagínense que toda la toxina va a ir al torrente sanguíneo y eso nos va a generar más ama. Entonces, siempre tiene que hacer de a poquito, adecuado a la fortaleza del paciente. Si es un paciente que tiene ya una enfermedad, que le vamos a hacer un tratamiento paliativo, tiene que ser muy suavecito. Si es un anciano, si es una embarazada que estamos tratando, todo muy de a poquito, muy, muy despacito, ¿sí? Porque si no, toda la toxemia va a ir a la circulación y termina enfermándonos más, ¿sí? Entonces, la fortaleza de la persona es muy importante. Disolvemos el ama. Planes de equilibrio, por ejemplo, ¿no? Sabores. Hay sabores que ayudan a aumentar ama, generan más ama, y hay sabores que lo que hacen es bloquean, concentran y eliminan el. ¿Cuáles son los sabores que generan más ama? Que si yo tengo ama y como esos sabores me va a aumentar más ama. El salado, el dulce y el ácido, ¿sí? El salado por el componente que tiene más de agua, el dulce por su componente más de agua y tierra, y el ácido por su componente más de tierra. Entonces, no comer esos alimentos con sabores. De igual después vamos a ver los sabores en la próxima presentación y vamos a darle una vuelta y vamos a entenderlo más. Pero esto es importante. ¿Qué concentra el ama? El sabor astringente. ¿Qué baja? ¿Qué reduce? ¿Qué disminuye? El amargo. ¿Y qué destruye el sabor? El ama, ¿qué sabor lo destruye? El picante. Entonces, los planes alimentarios van a tener que contener alimentos donde predomine el sabor astringente, amargo y picante. ¿Sí? Bien. Podemos ayunar, porque el ayuno, como dijimos, resetea, termina de reparar, termina de digerir todo ese ama que tenemos en el tubo digestivo, ¿sí? Y aparte hay dipanías y pachanías, que tenemos acá. Dipanas son como unas combinaciones, unas fórmulas, ¿sí? De jengibre, ahora igual después lo vamos a ver, que se administra con el estómago vacío antes de las comidas y lo que hacen es encienden, ¡pum!, el fuego digestivo, encienden la hornalla para poder procesar y metabolizar. Y el pacana o pachana, se puede pronunciar de las dos maneras, eso se administra cuando empiezo a comer o luego de las comidas. Y lo que va a hacer es facilitar la absorción del alimento, ¿sí? Entonces, suprimimos la causa, nos generamos más ama, lo disolvimos, hicimos ayunos y hacemos un plan alimentario acorde a esa doya que tengo desequilibrado. Si tengo aumentado bata, hago un plan alimentario que lo baje. Si tengo aumentado pita, un plan alimentario que lo baje. Y si tengo aumentado cafa, un plan alimentario que lo baje. Eso lo vamos a ver en la clase de alimentos, ¿sí? Y sí o sí, el plan alimentario no es solamente de la comida. Bueno, sí está bien. El plan alimentario es solamente la comida. Digo, el plan de equilibrio no tiene que ver solo con la comida. O sea, vamos a hacer cosas, acciones que bajen a ese doya que está exacerbado. Entonces, le vamos a indicar a lo mejor una actividad física, acorde a doya, acorde a edad, acorde a clima, acorde a persona, acorde a fortaleza. Le vamos a indicar una respiración de fuego, si tengo que aumentar el fuego, una respiración enfriante, si tengo a pita aumentado, entonces a un pranayama acorde. Le voy a indicar que no haga siestas. ¿Por qué? Porque hacer siestas aumenta CAFA. Entonces a CAFA no le voy a dar más siestas. Tengo que mandar a correr. Capaz que a Bata le digo, sí, hacete 20 minutos de siestita como para bajar un poco. ¿Sí? O sea, le voy a indicar que ayune de las preocupaciones. El ayuno no es solo de comida, sino también es cortar las puertas de los sentidos. ¿Sí? Entonces hay un montón de otras cosas que podemos hacer y que lo hago en consulta, ¿no? No solamente es ver, está bien, un fármaco, ¿amerita o no amerita? Capaz que en un momento acotado en el tiempo necesita a lo mejor bajar la ansiedad con un ansiolítico, pero que otras cosas sí puedes hacer que complementan y que permiten que después ese paciente pueda sacar el ansiolítico, ¿sí? Dipanías, entonces,
Jengibre fresco, media cucharadita, más una pizca de sal, más unas gotas de limón. Pita, lo mismo, con moderación, pero solo si hay falta de apetito, porque recuerden que esto es para encender el fuego digestivo. Y cafa, el tricatu que dijimos antes, las 3 pimientas con media cucharadita de miel. Las pachanas, té de jengibre, comino, coriandro y hinojo que eran los enfriantes, y cafa, algo más estimulante, como puede ser un tecito chai. Y bueno, ahí les dejo unas tisanas depurativas para que vayan practicando, para que vayan poniendo ahí, se pongan en acción, ¿sí? Esta es más carminativa, para cuando tienen distensión, dolor abdominal y gases. Este es el té yogi, que está buenísimo para CAFA, es bien estimulante. Con esto se puede comer también, ¿no? Porque como dijimos que no hay que tomar bebidas frías, podemos comer con los tecitos. Es re rico y nos permite como tener un lindo fuego digestivo y absorber mejor los alimentos. Y también mejora mucho la digestión. Y acá tenemos otra tisana depurativa, que esta es más inflamatoria. Bueno, llegamos al final entonces. Le voy a spoilear que en la clase de alimentación también va a haber unos matecitos que también indicados para los desequilibrios. Así que bueno, ya tenemos. eh, en esta clase vimos, ¿no? Tenemos qué cosas pueden generar ama físico y ama mental, qué podemos hacer para disminuir el acúmulo de ama, para purificar el ama, para eliminarlo, para sacarlo, qué planes de equilibrio podemos hacer en función de los desequilibrios que tengamos. Y bueno, y ahora manos a la obra, ¿no? Empezar a ubicar qué cuestiones nos generan a nosotros como malestar, ya sea emocional, malestar físico, qué cosas nos generan la toxina y qué podemos hacer para frenar y para que no se siga acumulando y para volver al equilibrio. Bueno, espero que le haya sido de utilidad y bueno, nos vemos en la próxima clasecita. ¿Sí? Gracias.